Bienvenidos a otra charla del ciclo que organizamos entre Los Incorruptibles y Carpe Diem. Yo soy Mateo, para los que no me conocen, trabajo en Los Incorruptibles. Para los que no saben, Los Incorruptibles es una revista francesa que se imprime acá en Argentina hace 22 años. Y hoy tenemos de invitada a Denise Grossman. ¿Es Grossman o Grossman? ¿Cómo se dice? Grossman. Grossman. Denise es como una rara avis de las artes porque es actriz y artista visual. Es una combinación que uno no ve tanto. Es como uno ve actor o actriz y director o directora, actor, actriz y guionista. Pero vos como que tenés una mezcla más especial y bueno, muy interesante. Así que bueno, ahora te dejo que te presentes, si querés, y empiezo a hacer preguntas. Bueno, medio que ya me presentaste, pero soy Denise, soy actriz, soy artista visual. Y en un momento eran como cosas más separadas y cada vez empezaron a volver cosas más juntas, como que si fuera que una alimenta a la otra también. Y doy clases en mi taller también de plástica, digamos. Y también a veces trabajo en cine haciendo dirección de arte, como que también se empiezan a mezclar las cosas. Qué bueno. ¿Y qué más? ¿Cómo fue que empezaste? O sea, ¿qué vino primero, la actuación o las artes visuales? ¿Cómo te acercaste al arte en general, a la idea de la práctica artística? En realidad fueron medio las dos cosas al mismo tiempo. Cuando tenía 15 años empecé a ir a un taller de teatro y empecé a ir a un taller de escultura. Como medio un taller de escultura que era en el barrio y un taller de teatro que me recomendó una tía. Yo vengo de una familia que no tiene nada que ver con el arte. Mis papás tienen una fábrica de salchichas. Pero sí tengo una tía que era bailarina y ella es como en medio la que más me conectó como con el mundo del arte, ¿no? Que me mandó a una escuela de teatro, que ahí fui compañera de Inés, que es maestra de actuación de varios. A los 15 la conocí y ahí como bueno, y empecé. También fue muy lindo eso, como entrar en un grupo de teatro en donde mis compañeros habían otros que eran más grandes y que quizás ya empezaban a trabajar, a no sé, a hacer publicidad o a trabajar en cine. Entonces yo tenía 15 años y estaba en contacto con personas que ya empezaban a tener una vida adulta donde la actuación era una posibilidad de trabajo, no era como un hobby, ¿no? Como que de pronto era, se puede también hacer esto, como puedo terminar el secundario y puede ser una profesión, no era solamente como un juego. Y eso estuvo muy bueno porque también era como, bueno, personas que empezaban a trabajar en teatro, en cine, entonces también algo de estar en contacto con esas personas traía como posibilidades. En lo laboral. En lo laboral. Y después el taller de escultura era como algo más... qué sé yo, que en un principio era como más hobby o algo así. Después cuando yo terminé el secundario empecé a estudiar la carrera de la Universidad Pública del UNA de Bellas Artes, que al principio estaba re entusiasmada con eso, tenía un novio chileno en la universidad, entonces era bárbaro, iba a la universidad, tenía el novio no sé qué, y después me separé de ese novio y dejé la universidad pues ya no me tenía como mucho sentido. Y muy las dos cosas así como al mismo tiempo. ¿Y con cuál, digo, porque vos recién hablabas del tema de lo laboral, me parece que está muy presente, vos trabajaste en mucho teatro, cine, ¿dónde empezaste a trabajar? O sea, como siempre en la práctica artística es interesante este tema de cuándo pasa de ser algo como motorizado por lo propio a ser una cosa más de lo laboral. ¿Dónde empezó tu trabajo, por lo menos en lo doctoral? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue tu primer...? Bueno, lo primero que hice, justo, ya que la trajimos tan acá a Inés, ella hacía una obra de teatro que se iba de gira a Berlín y ella no sé, creo que estaba como que filmando una película, no sé qué, y dejó de hacer la obra y yo la reemplacé.
¿Qué obra era? Sueño con revólver, de Lola Arias. Bueno, entonces empezaste a trabajar... Sí, ahí la reemplacé a Inés y la obra iba a un festival en Berlín, entonces viajé. Entonces fue como un empezar muy arriba. Claro, como un montón. Un montón. Aparte con una directora como muy... Sí, Lola igual cuando, o sea, yo tengo 29 años, o sea, que esto es hace 11 años, yo tenía 18 y Lola también estaba medio como arrancando más como su carrera también como medio internacional así. Y ahí fue y después como que después se fue linkeando, como haciendo cosas y fue como una rueda que empezó a... ¿Y cómo viviste, digo, siendo tan chica, a los 18, esa primera experiencia como profesional o digo, de estar en un ámbito más serio y aparte como esto de estar de viaje? ¿Cómo fue esa primera experiencia del teatro como algo laboral, viniendo? Re buena. No, re lindo, como es medio como eso que les contaba, como de, medio como uno termina el secundario, así que voy a hacer con mi vida, no sé qué, estoy perdido, y había algo de la actuación que era de pronto como un lugar re lindo y donde de pronto veías que pasaban cosas que estaban re buenas. También en ese momento igual ganaba, mis papás me mantenían, todavía no tenía que ganar plata, entonces, y a la vez quizás la gira a la vez me pagaban en euros ahí en Berlín, como que era todo como unas novedades medio... Claro, entusiasmantes. Sí. ¿Y cómo siguió? Digo, ¿cómo seguiste después de esa experiencia? Después, medio que también ese grupo de actuación de los 15 años que éramos ese grupo con Agos, con Ine, con Nahuel, como que éramos como todo un grupo. Para que hago una pequeña declaración, digo, cuando ella dice Agos, se refiere a Agostina Luz López, que es una actriz y dramaturga, que fue la primera charla que tuvimos acá en este ciclo, hace ya más de un año. Inés es Inés Efron, Nahuel Pérez Vizcayar, Sí. Lo escucharon, lo conocen, Nahuel Pérez Vizcayar, que ahora está como muy en boga, es el actor argentino que le va muy bien en Francia, hizo como una película ahora que estuvo casi nominada al Oscar, escucharon nombrarlo, que tiene como una cara muy especial. Digo, pues estos personajes van a reaparecer, me imagino, Claro. en la historia, para poner un poco en contexto. Bien. Ahí empezamos con Agos a hacer una obra, como Agos también muy jovencilla, empezando su carrera de directora de teatro y escribir teatro, y entonces empezamos a hacer una obra juntas que era esa Mi propia playa, que era como un unipersonal. ¿Y eras vos la protagonista? Yo, sí, y muy trabajando juntas, como también muy de la amistad, no sé, como, y también esta cosa de, bueno, tenemos 18 años, todavía no hace falta decidir mucho qué hacer con el tiempo, o podemos hacerlo, entonces nos juntábamos, ensayábamos un montón de horas, como que era todo así muy laxo de esa edad. ¿Y cómo era el pasaje a la acción de eso? Porque digo, escribir Como, una obra, claro. Hay mucho de animarse a esas cosas. Sí. Me imagino que a esa edad tiene como un... Por ahí digo, por la positiva y por la negativa tiene una carga, esto que decías vos, es menos pesado que por ahí en otro momento de la vida, pero a veces es como hay que animarse a escribir una obra o actuar. Sí, yo creo que vuelvo como con la idea esta de cómo te impulsa cuando uno a veces hace talleres, como cuando vas a talleres a aprender cosas, tanto actuación o escritura o lo que sea, pero con gente que se está dedicando a eso, ¿no? No como alguien, como no el taller de las señoras del barrio, sino como algo más, gente que está en la escena contemporánea, ¿no? Como digo, vas a estudiar guión con, no sé, con Mendilarzu, por decir cualquier cosa, y entonces después vas a ver su película o su obra, entonces quizás teniendo 18 años y teniendo quizás como una autoestima buena, digamos, diciendo, bueno, yo también quiero tener como mi vida de artista. Y había como unas ganas como de hacerlo, me parece, ¿no? Como con Agos también, muy de la unión con las amistades. Como que eso creo que es bastante importante, como cuando te encontrás con gente que también hace fuerza juntos, ¿no? Como eso. ¿Y de qué era esa primera obra? Y esa obra era
Era un unipersonal que se llamaba Mi Propia Playa, que estaba yo sola con una cámara de fotos y había como una especie de caja donde abríamos una puertita, había una tele, entonces yo me filmaba con la cámara y se veía lo que filmaba en esa tele. Y era un relato que está organizado a través de, creo que 9 fotos, que iba narrando como un viaje en el cual se separa del novio, como un viaje que hace con un novio, y se separa del novio y conoce como un niño surfer en la playa, como un niño que se llama Romeo, que tiene 11 años y medio como que vive como una especie de romance con el niño, fantasioso, nada, no es que se besan ni nada, pero como si fuera que le despierta como un, no sé, otro tipo de relación y medio que se separa del novio y como que se va un poco, se corre de la realidad. Qué bueno. Estaba muy divertido. ¿Cómo fue esa experiencia? Digo, sí, muy, muy bueno, como también eso, como estar haciendo algo con una muy amiga y a la vez lo hacíamos en una sala, que era una sala para 30 personas, el Elefante, cuando era en Palermo. una sala muy chica. Una sala realmente muy chiquitita y y sí, no, re bien, como creo que algo también del deseo y las ganas de hacer. Y a mí también me pasó que cuando yo tenía 15 años, no sé, creo un poco que tiene que ver, mi hermano tuvo un accidente en el mar y quedó cuadripléjico y entonces ahí hubo como una especie de garra para mí, como de un deseo de, muy como esas experiencias que te aportan como mucho, en vez de tirarte para atrás, te dan como mucha fuerza para ir a hacer tus cosas, tu vida, tu deseo, como ir para adelante y creo que había un poco algo de eso y también quizás mi familia como apoyándome para, no sé, como si fuera que también, un poco también eso, como lo que hablábamos en el momento de la familia, cómo es, porque yo creo que mis padres viniendo de un mundo de la fábrica que nada que ver con el arte, muchas veces incluso mi papá me decía como, bueno, y no tenés un plan B, no querés ser odontóloga. Y era como, pero había algo de toda la situación con mi hermano que no me prestaban tanta atención a mí y eso fue bastante bueno. Porque me daban la plata para que haga mis talleres y a la vez se daban cuenta que eso me hacía bien, que yo estaba bien y bueno, había como espacio para hacer lo que uno quería. Claro, como que pudiste, digo, transitar esa situación que en principio era fea, digo, y aprovechar como las partes más luminosas de lo que te daba eso. Eso te iba a preguntar hace un ratito cuando dijiste lo que te imaginabas de la vida del artista, como que dijiste eso al pasar y me quedé como pensando en eso, a esa edad, ¿qué era lo que vos te generaba como curiosidad de eso de vivir como de la vida de un artista? Como que era lo que te imaginabas en ese momento que te podía dar esa... Sí, creo que algo muy como de otro tipo de forma de estar en el mundo que era como más deforme, ¿no? Como más que los tiempos los organiza uno, como no tan... Como vengo de una familia como bastante tradicional, de ir a la escuela doble turno, como de mucha cosa del trabajo, el estudio, como mucha exigencia y de pronto era como entrar en contacto con personas que, no sé, medio que te inventás la vida, que como, sí, una esperanza de poder inventar una vida distinta, no sé, que no esté tan atada como a... También, bueno, creo que porque después yo, por ejemplo, no sé, empecé a dar clases, era asistente de una artista que daba clases con niños y ese fue como uno de mis primeros trabajos, porque obviamente que la actuación no me daba plata estable, ¿no? Como esa cosa que le pasa al actor, que es como que, bueno, de pronto tiene mucho trabajo y de pronto nada, que va, viene. Y entonces ahí empecé a dar clases y ahí como que tenía como mi sueldito y mi platita. Y te hago una pregunta, porque recién también me quedé pensando un poco en eso que decías de la familia muy estructurada. ¿Vos sufrías, digo, a vos no te gustaba esa vida? ¿Cómo
¿Cómo vivías esa previa a la vida del artista? No te sentías cómoda en ese espacio. En realidad sí me sentía cómoda, como de niña era muy estudiosa, era como tenía re el flash del estudio, incluso mi familia es una familia judía que cuando tuve 12 años me hicieron hacer el Bat Mitzvah y me reapasioné estudiando todo eso y me sentía re religiosa y después fue un poco eso como si fuera que a los 15 pasó lo de mi hermano, entonces no sé, la estructura familiar se deformó tanto, también todo era deforme, como en la experiencia con el cuerpo, no sé, como si fuera que el momento en el que yo me podía haber empezado como a asfixiar de esa cosa de la vida normal, todo era tan anormal que al mismo tiempo me sentía bien, no sé, como medio algo extraño, como si fuera que esa forma también medio eso, como poco convencional por tener toda esa coyuntura de la situación con mi hermano, que a la vez él ahora vive solo, terminó su carrera, ahora está justo de viaje, como que es re un capo que hizo muy su vida, más allá de todo. Increíble, no, Sí. es impresionante, te iba a preguntar por eso, como increíble. Sí. Claro, pero digo, la situación como que como cambió el rumbo Sí. de repente y no se volvió, entiendo. Y después de la obra con Agus, o sea, cuando hiciste Sí. Mi Propia Playa, ¿cómo siguió todo? O sea, ¿cuándo aparece, empiezan a aparecer otros personajes, digo, las obras de Mendy Lercio y Sí. Jacobo, ¿cómo fue eso? Vos, que hago como una pequeña intro, trabajaste como con Romina también, trabajaste, ¿no? Con Romina Paula. Con Romy, bueno, hicimos ahora Cimarrón. Sí, bueno, ¿cómo fue que siguió eso antes? Ahora que nos cuentes mejor vos. Sí, medio como una cadena, ¿no? Que se va como, no sé, medio como que te van invitando, hiciste una obra, alguien te vio, no sé, creo que también hay algo a veces cuando sos así medio jovencillo que quizás no hay tantos actores de 18, 19, y entonces de pronto podés entrar en un lugar que sos como el actor joven y te fluye un poco por ahí. ¿Y cómo fue que, digo, cuál fue tu primer trabajo en cine? En cine, bueno, lo más importante, o sea, el primer trabajo así más grande fue esa película de Paula Hernández, Un Amor, que también fue como divertido porque era como una película que eran 3 personajes que la historia es como cómo se conocen cuando son adolescentes y se reencuentran a los 40. Y estaban buscando una actriz para hacer de Elena Roger, no sé si la ubican, sí. La que canta, de jovencita. Y bueno, y ahí entré yo y entonces ya era un personaje como bastante, era protagonista, era un rodaje como re bien, era en Entre Ríos, 4 semanas, motor. Tengo 15 centímetros más de altura, pero bueno, en el cine no se podía mentir. Y ahí esa fue creo que la primer peli como más. No me acuerdo qué fue lo primero. No, pero bueno. Creo que también es el corto de Yair, 9 vacunas. Sí. ¿Y cómo vivías? Pues ahora me quiero meter más en las artes visuales, que me interesa mucho, porque aparte del trabajo tiene mucho de lo personal. Pero ¿cómo te parecía lo mismo actuar en cine que en teatro? ¿Te gustaba más? ¿Te gustó? Pues vos sí viste mucho teatro, entonces me interesa como también la relación con el cine. En particular me parece más divertido como actriz hacer teatro, como que pasan más cosas, hay como todo un recorrido, ¿no? Como que el actor está ahí más, no sé, más en una. En el cine está todo más fragmentado, depende del director, pero no sé, igual fue divertido, o sea, por lo general fue divertido. Me parece muy plomo en el cine las esperas, todo el tiempo de esperar.
Como que filmás una escena que actuás 5, no sé, 1 minuto y esperás 3 horas. Es terrible eso. Sí. Y es muy del arte de la espera, o sea, es como... Sí. Y aparte es distinto el actuar, es como Sí. hay algo que en el cine es mucho más fragmentado, eso que decías recién, como que el teatro medio que lo haces y lo hiciste, y en el cine son 2 meses para hacer 1 hora y media. Sí. Y además que también en el cine sos más como una cosa más de toda esa articulación de miles de cosas, y quizás es una escena re importante, pero estás en un plano que se te ve la oreja, no sé, y qué sé yo, y no sé, y en el guión cuando la leías pensaste que era la escena en la que iba a pasar de todo y después por el plano, no sé, pero sí, el teatro es un poco más divertido para el actor. Igual hay actores que se copan más con el cine. Hay muchos actores y actrices que son de cine y no hacen sí. teatro, y de como que eso también a mí me intriga mucho. Pero bueno, pasamos a las artes visuales porque también me empiezan a surgir un montón de preguntas en base a esto que contás. ¿Cómo fue, más allá de los talleres? Creo que hay un momento, esto que decías vos recién, de lo que te pasó con la obra de Berlín, o lo que te pasó incluso con Agostina, cuando empezaron a trabajar juntas y animarse a algo, y como la cadena que se empieza a formar a través de eso. Pero que hay algo, lo que mencionabas recién, de la intención, de decir, bueno, yo quiero esto, quiero hacer esta vida, o me interesa, o me animo, también con la... ¿cómo se dice? Con la valentía que uno tiene por ahí en la adolescencia, que no mide tanto las cosas. Total. ¿Cómo fue que tuviste ese momento con las artes visuales? ¿Cómo se te ocurrió? Después me pasó así como iba al taller a los 15 de escultura, que era más como una profesora más del barrio de Caballito. Y después cuando empecé a ir al IUNA, en un momento como un amigo me recomendó un profe que es artista, como que digamos que lo mismo que me pasó como con el teatro, como de pronto era estar en contacto con un profesor que tenía una vida de artista, ¿no? Que hacía sus muestras, que viajaba, qué sé yo. ¿Quién era? Gabriel Baggio. Ah, sí. ¿Conoces la obra de Gabriel Baggio? Un ceramista. No, pero digo, está bueno porque también le deja como inquietudes que... Menos teatro. Bueno, es una buena idea para buscar estos nombres. Gabriel Baggio es un ceramista brillante, es muy lindo lo que hace. No sé si no conozco otra obra. Sí, pinta también, tiene una obra como muy de todo, hace videos, performance, sí, hace como un montón de cosas. Sí. No, y ahí pasó medio eso también, como entrar en contacto más con el circuito, y entonces había unos concursos que se llamaban Proyecto A, que era como un concurso que organizaban unos para artistas menores de 26 años, medio como si fuera eso, como medio los que están arrancando, y entonces entré ahí con una pintura y entonces conocí a otros artistas jóvenes que también estaban medio en la misma, empecé a tener como amigos de ese entorno. Había una galería que se llama Isla Flotante, que en ese momento era como el lugar donde era la Junta, entonces ibas a la muestra y nada, te quedabas, qué sé yo, tomando una birra o así con la gente. Y medio también, como medio lo que pasa cuando, como que el artista solo no es nada, un poco como que necesitas estar en una especie de colectivo, como contactado con otros que están haciendo a la par tuya, porque si no, como que estás desconectado. Y ahí en Isla Flotante hice mi primer muestra. ¿Cuál era? Se llamó La vida nos despoja de nosotros mismos, lo que queda es otra persona. Esa es la que vi yo, que me pareció espectacular. El título es espectacular. La que viste que en la página, la que está la cama para saltar. Sí, como es La vida nos despoja de nosotros mismos, lo que queda es otra persona. Es espectacular ese título. Y tu obra, por lo que yo vi, es muy autorreferencial, para lo que digo, esta muestra. Y sí. Contanos un poco cómo te queda esta muestra primero y después charlamos más de la obra. Sí, creo que estaba pensando mientras que hablábamos que también como también como el camino del arte como un espacio donde uno también puede reflexionar y hablar de lo que a uno le pasa, ¿no? Como un poco es así.
y en cualquier cosa que haces, como si escribís, si pintás, si haces cine, como que siempre es un espacio un poco de catarsis o de autorreflexión. Y yo trabajo mucho, como tuve un momento en donde ser como muy pintora y como esforzarme mucho hasta como en generar realismo, como generar así algo medio fotográfico. Y entonces trabajaba mucho con fotos de los álbumes familiares de mi familia. Yo nací en el 89 y entonces creo que viví como muy una época muy del boom en donde sacabas te ibas de vacaciones y tenías muchos álbumes de fotos, y también haber vivido el traspaso a que de pronto desapareció la fotografía y fue todo celu, cámara digital. Entonces como si tener afectivizado ese mundo de la foto sabiendo que ya había desaparecido, ¿no? Y los 90 también, creo que no sé, como que hay algo en un momento en donde trabajé mucho con mi infancia en los 90 y con todo lo que es ese mundo de, no sé si acá alguien vivió su infancia en los 90. Adolescencia, sí. Álbumes de vacaciones, todo, fotos. Sí, sí, claro, si tu familia era clase media, que era el momento menemista en donde más o menos tenías un poco de plata y te ibas a Punta Cana, Miami, Punta del Este, Disney, como si fuera un momento que, ¿no? Como que tenía ese... Mucho consumo. Mucho consumo, sí. El DM2. Claro. DM2. Y bueno, ahora que $6 de rolete. ¿Y cómo, digo, porque en esa muestra lo que yo vi es que habías agarrado esas fotos de chica, como que vos pintaste la foto de chica, pero después recreaste las mismas fotos de grande. ¿Cómo era eso? O sea, ¿cuál era la idea? Sí, medio como que yo seguía esa muestra que hice, yo había encontrado como 2 fotos, seguíamos viviendo en la misma casa, nos mudamos a una casa en Flores con mi familia cuando yo tenía 4 años y encontré como 2 fotos de cuando tenía más o menos 6, una en el comedor diario y otra en la cocina de la nena, ¿no? Y yo seguía viviendo en esa casa y la casa había cambiado y mi cuerpo había cambiado, entonces había como un poco como una intención como de, no de reproducir la foto, no como posar haciendo la misma foto, sino más como decir, bueno, sigo viviendo en esta casa, soy yo en este mismo espacio, y como algo también reflexionando acerca del cuerpo, de cómo cambia el cuerpo y el cuerpo del niño, el cuerpo del adulto, la afectividad de la casa en la que uno vive, que se carga de todo ese tiempo de vida, de la memoria, la infancia y mucho eso del cuerpo, como del cambio de tamaño, como de ver a un niño en un lugar y después ver al adulto en ese mismo lugar y como, no sé, algo incómodo con el espacio un poco. Y en la muestra había una cama para saltar, que era bastante grande, estaba como medio atrapada ahí en la sala, y yo tenía un poco una idea como si se pueden mirar pinturas saltando en una cama elástica, como si fuera otra forma de ver las pinturas. Y las pinturas además estaban puestas como más arriba, entonces vos te parabas a mirar la pintura y parecías un nene, ¿no? Como si fuera a la altura de... como que le quedaría a un niño a la pintura. Increíble. Bueno, no, me parece buenísima la idea. Y había algo abajo de como un acrílico, ¿no? Y habían 2 obras que también tenían que ver con esto, con el paso del tiempo, con la foto, con el recuerdo, que eran una foto que yo tenía, por ejemplo, de bebita, no sé, al año, tapada con un pareo de mi mamá, y de pronto encontrar que ese pareo lo tenía yo todavía, como algo del objeto y también como la carga emotiva de los objetos, y otra que era como una foto en Punta del Este con una toalla de Pocahontas, que también todavía la seguía teniendo, y bueno, como algo del paso del tiempo y cómo la foto atesora ahí también el tiempo, ¿no? Como qué hace la foto con el tiempo. ¿Y esos temas los seguís, digo, te siguen interesando hoy? O sea, ¿son temas que Sí. son recurrentes en lo que haces hoy en día? ¿O cómo funciona? ¿Es tu relación con los tópicos en ese sentido? Sí, medio que siento que hubieron como si fueran
no sé, como 3 años en donde un poco siguió todo ese mundo de la infancia. Después hice otra obra que era una carpa, como si fuera esas carpas que hacen los niños en las habitaciones. Como que te armas un refugio en tu habitación, ¿no? Con todas tus cositas que vas a necesitar. Y hice una obra que era como esta especie de carpa con todas las cosas de los 90, ¿no? Como si fuera esa carpa de los 90 de mi infancia, que tenía mucho que ver con esta muestra todavía. Y después empezó como otro momento en donde me distancié un poco de este mundo más de los 90, más del plástico, de lo brillante, de las cosas, y me metí como en un mundo un poco más. Empecé a pensar más como menos en lo bello, lo divertido, lo bizarro, y más como en lo bizarro más de lo marginal. Como entré como más en otro clima, y ahora estoy muy metida en una que es como muy pensando acerca de eso, como de lo desagradable, lo abyecto, el cuerpo, el pelo. Habías hecho una obra con una serpiente comiéndose la cola, ¿no? Me acuerdo. Sí. Hace un tiempo, ¿no? ¿Y por qué era eso? O sea, aparte Es un símbolo que me gusta mucho y que me parece que nos representa a todos como personas, y sobre todo a los argentinos, que todo el tiempo estamos como mordiéndonos la cola y como cayendo de vuelta en nuestras propias trampas, ahora encima en este momento de crisis. Como si fuera que nunca, o sea, como siempre volvés, y a la vez así nos rehacemos, nos reformulamos, como... Sí, como el ouro, sí. ¿no? Y tengo una pregunta, ¿cómo, digo, porque me parece súper interesante todo esto que contás de tu práctica como más visual, pero ¿cómo se relaciona? Digo, ¿vos sentís que hay relación entre tu obra más... de lo visual con tu obra más como actriz, o sea, con tu trabajo más actoral? Sí. Sí, y cada vez más como si fuera... Primero que ahora cada vez, sobre todo en teatro, ¿no? En cine es distinto porque de pronto te llaman para hacer un personaje, que tenés 2 días de filmación, ganás plata y lo haces. Pero en teatro cada vez como que decidí mucho como no hacer nada que no me interese. Y siento que como que hay algo en donde al estar ahí poniendo el cuerpo también es un poco como una especie de, no sé, de statement o de cosa que no es solamente como interpretar un personaje, sino como si fuera también una... No sé, también te empiezan a... Ya no sé, siento que no sé si me van a llamar para hacer algo que... Claro, como que uno empieza a formar la propia carrera, sí. Y eso hace que te llamen para, como hay algo, ¿no? Como de moldear tu propio camino, sí. Que influye también en qué pasa con los de afuera un poco, ¿o no? ¿Y cómo sentís que está presente tu obra como artista visual, en tu obra, en tu trabajo como actriz, o sea, en las cosas que agarrás o que no te interesan? Hago esta pregunta porque me llamó mucho la atención que hace un par de años hizo una película que se llama Quetzalcóatl, que es del mismo director que Papyrosen, donde actúas medio de vos misma, o sea, o estás en la... ¿Cómo es ese? ¿Cómo fue ese? Pero igual es como muy... Sí, una ficcionalización. Muy chiquito y... Pero me llamó la atención eso, como que hablas, hay algo muy como de autobiográfico o autorreferencial en tu obra, y de repente en algo que te llamaron de afuera estabas haciendo un papel parecido a algo propio. Bueno, también ahí porque Gastón trabaja muy como con ese tono que es casi como documental, entonces... Gastón es este director que filmó durante 10 años a la familia, el que hablamos recién, que después hizo otra película que se llama Quetzalcóatl, es imposible escribir el nombre, tiene como una cantidad de consonantes tremenda, donde tomó a varias chicas que tienen mucho que ver con esto, chicas de tu edad y de como que vivieron en familias de clase media desde los 90, 2000, y como hizo una película con eso, pero ficcionalizándolo de una forma, digo, muy poética, la película es muy linda. Pero vos, está la fábrica de salchichas, está todo, ¿cómo viviste ese papel?
La verdad es que lo más fuerte de esa película fue filmar en la fábrica con mi papá, que mi papá no quería tampoco mucho, no le parecía muy divertido, pero me dijo que si yo quería, sí, que lo hacía por mí. Y después terminó queriendo, era muy gracioso que terminamos como de filmar y estábamos en la vereda enfrente de la fábrica y de pronto sale y se asoma fumando un cigarrillo y era como, quiere robar cámara, como, y como que después se copó un poco, obvio. Y... No, sí, eso. No, que te iba a preguntar, que recién estaba pensando un poco en historia como actriz, digo, porque trabajaste con muchas directoras mujeres. Eso, como estaba pensando, vos preguntaste Paula Hernández, Romina Paula, Agostina. Bueno, en La Laguna también actuaste vos. O sea, La Laguna es otra obra de Agostina Luz López, que es esta dramaturga y directora, que es un auto partido al medio de la escenografía. ¿Cómo era eso? La obra esa era una obra que era un padre con sus 2 hijas que estaban como de viaje a visitar a la abuela que estaba muy enferma y la obra relataba como un momento en donde paraban con el auto a descansar en mitad del camino y estaba esta idea de que haya un auto en escena, no sé qué, y la escenógrafa, que es Mariana Tirante, propuso esto de... Era un auto que le faltaba toda la parte de adelante, pero estaba toda la parte de atrás, con la rueda de atrás, y tenía como una estructura que giraba. Entonces, estaba muy bueno. Me quedé con eso, igual la pregunta iba por otro lado. No, porque me acordé de esa obra, que era si vos sentís que, digo, al haber trabajado con tantas directoras, si hay alguna sensibilidad que resuene en vos de esto de lo femenino, o si existe tal cosa que te haya interesado más a la hora de trabajar o de elegir las obras con las que trabajabas y las películas en particular. Sí, ahí pasa eso del actor, que en realidad es como algo medio del destino, que a veces no elegís tanto, sino como si fuera que se te va armando la carrera por también, no sé, es medio misterioso, ¿no? Del destino, como de quién te llama para trabajar, porque tampoco es que uno elige mucho, salvo que hagas tus obras. Pero si no es como que, bueno, te va medio que se te va armando el camino. Pero... no sé, sí, puede ser. Quizás es mi forma de ser mujer que tiene algún tipo de particularidad y que eso genera algún interés en las directoras. No sé, habría que preguntarles a ellas. Y una cosa que me quedaba resonando recién lo que hablamos es que vos hablabas de la importancia de los grupos o de construirse un círculo, en esto digo lo de Agostina, como todo tu círculo de amigas, con amigos, con los que fuiste. Y te iba a preguntar si sentís que en ese aspecto son parecidos la actuación y las artes visuales. O sea, si vos te armaste circuitos en los dos, ¿cómo te relacionás con la idea del grupo en los dos ámbitos? Bueno, las artes visuales es súper solitario el trabajo, ¿no? Estás como en el taller pintando, haciendo cosas y para generar encuentros, por lo general es ir a las inauguraciones, las muestras de los demás. Y en un momento cuando empecé a conocer un poco gente, empecé a ir a todas las muestras, como que entré en una muy, también medio maníaca de que quería ver todo lo que estaba pasando, que también ahí es donde conoces, aprendés, ves lo que hacen los demás, como que decís, mirá cómo pinta o cómo montó esta escultura, no sé, como que es un lugar para aprender. Y ahí me fui haciendo amigos. Igualmente las artes visuales es más solitario, las situaciones, y el teatro, bueno, la actuación es como siempre del grupo, la familia, ¿no? Como, bueno, hacemos una obra y entonces los actores, el director, el asistente, y vas todos los días a comer después de la función, como medio como... Más en el teatro lo siento como más familia, y las artes visuales más como que me muevo más, incluso... En las artes visuales me pasa mucho de que voy sola, quizás a ver una muestra, voy, charlo con gente, no sé qué, y me voy. Como que no es tan del pegote, claro. Que está bueno. ¿Te gusta más sí. eso que lo del teatro? Me gustan las dos cosas. Creo que necesito muy las dos cosas, pues también hay algo en la actuación que es poner el cuerpo, como esa experiencia ahí de ese exorcismo de actuar, de transpirar, de no sé, de todo lo que te pasa.
que está re bueno, y después el taller tiene esa cosa más de la intimidad, del espacio solitario, de los tiempos más de uno. Y en términos de procesos, digo, recién veníamos en el auto y me contabas que estás ahora trabajando, digo, que trabajas todos los días en tu taller. Digo, las artes visuales requieren como hay algo de ese proceso más presente y constante, que es bastante lo opuesto, digo, excepto en momentos que estás con un ensayo o algo así. Digo, la actuación en cine es lo que decías recién, totalmente fragmentaria, y en teatro se limita como a periodos de ensayo. ¿Qué procesos disfrutas más? ¿A vos te gusta más? No, me rehacen esa pregunta como de qué me gusta más. Yo siempre digo que las dos cosas, pero igualmente ahora sí me pasa que me pienso más como artista y como si fuera que la actriz empieza a salir desde el artista también, ¿no? Como si fuera que, no sé, no me imagino no teniendo mi espacio de taller y teniendo ese espacio, y quizás sí me imagino que puede pasar un tiempo en donde no esté actuando. Claro, o sea, es como que de algún modo empezó a ser más pregnante una parte de tu práctica por sobre la otra. Y discúlpame, ¿tenés Sí. etapas en las que te gusta más hacer una cosa que otra? Etapas, ¿no? Capaz que si en invierno me gusta más el taller y en verano más actuar, o viceversa, o... No sé, creo que es como cambiante y también depende mucho de lo que estés haciendo. Y las artes visuales, lo que tiene lo del taller también es que de pronto, bueno, puedes tener una muestra o quizás no tenés nada también. Entonces tenés que bancarte como un vacío de, bueno, estoy haciendo cosas y no sé para qué van a ser, si las voy a mostrar o no. Por eso creo que me hace muy bien tener las dos cosas, porque como que se balancean entre las dos como bien. Claro. Eso, recién decías lo mismo del teatro, de la actuación, que es eso de como estar expectante a que te llamen, o no expectante, pero como momentos en los que está esto que se hace del vacío, como decir, bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo se maneja eso? O sea, ¿cómo llevas esos momentos de estar esperando que te llamen o no tener un proyecto, digo, de teatro, de actuación, o esto que decís, no tengo una muestra para adelante? ¿Qué haces en esos momentos? Y estás ansioso y lo transitas, o sea, la transitas y quizás es un momento que estás más para adentro, que estás angustiado, no sé, te toca, cada momento te trae un aprendizaje también, no sé, como recuerdo hubo unos años en donde no estaba actuando y bueno, y preparé una muestra durante quizás todo un año. Y no sé, estaba dando clases, haciendo otras cosas. O sea, uno también necesita trabajar, así que pones la energía en algún lado. Y siempre después te trae algo, porque también los momentos en los que tenés mucho trabajo es como que a veces, no sé, necesitas después un momento más de bajar y meterte para adentro, leer, qué sé yo, hacer otras cosas, pasear. Que después cuando tenés mucho trabajo, medio que no tenés tiempo para nada. Y justo me estabas contando cuando veníamos para acá, te iba a preguntar en qué andabas ahora, y me estabas contando que estás haciendo una obra que se mezclan las dos cosas. ¿Cómo es eso? Porque me contaste, pero... Les cuento a ustedes, que a Mateo ya le conté, que es una obra en donde es una ficción, pero que se desarrolla es como la escenografía va a ser como una especie de laberinto que va girando. Y entonces en cada giro se ven como distintas obras. En unas hay unas pinturas, en otras hay como una instalación. Sí, todas obras visuales que yo fui haciendo. Y la directora, que es esta Agostina, con la que hice la primera obra, armó todo como un guión en donde la obra, no sé, hay un personaje que es el padre, entonces el padre visita esta muestra, por ejemplo, la de Isla Flotante, y mira los retratos y dice, ay, acá está, no sé, el control remoto, este es mi control remoto, no sé, como si fuera todo un texto que se organiza en relación a esas obras, a esas pinturas, como que va agarrando cosas de las obras para armar toda una ficción. Claro, es una ficción, pero basada en tu propia vida, o sea, basada en las muestras en las que retrataste. Sí. Eso es impresionante, me hace acordar a esa película, ¿alguien la vio? Cinécdoque en New York. Una película de un dramaturgo. Es una cultura. No, pero no tienen por qué haberlo visto. Yo pregunto porque
si les cuento ¿Cuál todo. es esa anécdota? Es una película que dirigió un guionista que se llama Charlie Kaufman. ¿Sabes qué? Claro, nos hablaron de esa película. Porque Claro, es- que Charlie Kaufman es re eso, ¿no? De la obra dentro de la Sí. obra dentro de la obra. Que es un dramaturgo que se obsesiona con retratar toda su ciudad, o sea, armar una obra que retrate la realidad. Y en eso empieza a decir, bueno, si voy a retratar la realidad, tiene que haber alguien que actúe de mí. Entonces empieza a haber un actor que actúa de él, y el actor le dice, bueno, pero si yo actúo de vos, tengo que actuar de vos dirigiendo esta obra. Entonces, como que se empiezan a mezclar, como que la realidad y la ficción Claro. se empiezan a combinar de unas maneras. Borgiano. Que totalmente borgiano. Y me hace pensar en eso, lo que decís, como que en un momento estuvo tu vida, después hiciste una obra visual sobre tu vida, y esa obra, digo, esa interpretación sobre tu vida ahora pasa a ser reinterpretada por una obra, pero que ya no se habla de tu vida, que también se habla de tu vida, pero se habla de tu vida reinterpretando. Es como esto, bueno, el laberinto tiene mucho que ver con eso. Sí, y como esa también la idea de la convivencia de los tiempos, como si fuera que en el laberinto hay una pintura del 2010 y una del 2018 y todo está viviendo en el mismo espacio-tiempo. Y eso que decías también es que es muy gracioso cuando nos juntamos con Agos como en reuniones de la obra a hablar y que yo digo, bueno, ella, como que hablo de mí en tercera persona, ya es como todo muy confuso. Claro, De Borges a Maradona. De Borges a Maradona en un... A lo maradoniano. ¿Y estás con algo más hoy en día? unos bolos. ¿En la tele? No, de la semana que viene voy a filmar un personajito en una película de un amigo, Mariano González, Sí. que hago un personaje que trabaja en una fábrica de resinas con Sofía Gala y después la película que van a filmar de la novela de Romina Paula, Sí. de agosto, Sí. ahí también voy a hacer un personaje. Y Igual es increíble, o sea, me fascina cómo tu propio, digo, porque vos actuaste en la obra de Romina Paula, pero ahora otra persona va a hacer una película de un libro de Romina Paula y vas a actuar, es como todo todo tu vida es una gran conexión consigo misma, o sea, Y Romy también, que está filmando su película, Sí. también voy a Actuar. después en septiembre filmamos unos días también. o sea, Romina Paula, que es esta escritora que vino, acá lo tuvimos en una charla, por un lado alguien está haciendo una adaptación fílmica de una de sus novelas en la que vos actuás, y por otro lado ella está dirigiendo una película sobre su propia vida, Sí. en la que vos también actuás. Es fascinante. Digo, también incluso en la película esta de Silvia Mariano González, que trabajás con una chica en una fábrica, viniendo de una familia que tiene una fábrica, Y está todo bueno. es muy... es increíble, como si lo hubieras armado vos misma. O sea, Para mí igual el actor le pasan esas cosas. No sé si a todos, pero por lo general todo lo que te toca hacer un poco de algún lugar tuyo sale. Como, no sé, creo yo. Y vos sentís que al final todo eso, es lo que digo, que yo digo el chiste de vos haciendo, digo, como este punto que empieza en tu propia vida y que se va expandiendo a distintos grados de ficción, ¿sentís que en algún punto vuelve a afectar a tu vida? O sea, ¿vuelve a influir en tu vida? Todo eso, ¿cómo vuelve al punto de inicio? O sea, estas ficciones o interpretaciones sobre tu propia vida. Sí, y las interpretaciones sobre la propia vida o la actuación para mí yo soy re sensible, como por ejemplo, no sé, miro una película y me quedo re trastornada con medio como la realidad medio trastornada, y me pasa un montón de que también actuando las cosas como que me modifican, me transforman, no sé, como por ejemplo, no sé, en la obra de una obra que hicimos el año pasado, de Romina Cimarrón, Romina Paula, que se llama Cimarrón. que yo hacía como un personaje medio como de una chica más masculina, medio como una chica chico, y tuve que aprender un poco como a hablar con una voz más grave, y eso me modificó un montón de cosas de mi persona, no sé, como... Increíble. Sí. Wow. No se nota igual. ¿Qué decís? Que no... No se nota, son muy genéricos, no se nota. Una pregunta relacionada a lo que contabas antes Sí. y por lo menos el recorrido que vos reconoces en vos entre lo lindo, los finales felices, lo luminoso. ¿Cómo fue el paso
al pelo, a lo oscuro, a lo siniestro, si es que existe lo siniestro en esta última etapa. Es re lo siniestro. Fue un corte, algo te hizo un clic en la cabeza y dijiste es por acá o quiero investigar por acá, o fue como un proceso más lento. En sí, por ejemplo, una de las cosas que pasó fue que como yo venía trabajando mucho con las fotos familiares y el álbum fotográfico y de eso de mi familia, y después me empezó a pasar que tengo una madrina que es como mi Anita, que es como la mujer que medio nos crió a mí y a mi hermano, que trabajó toda la vida en nuestra casa familiar, que nos cuidaba y limpiaba la casa, y es al día de hoy que sigue como trabajando con la familia. Y Anita me manda muchas fotos por WhatsApp de su familia, de ella en su casa, con su perro, y empezó a pasar como de que me empecé como a entusiasmar mucho con todo ese material fotográfico, como si fuera como mi fascinación con la foto, que en un momento era más el álbum familiar. Ahora empezó a hacer este recorte de la vida de ella que tenía más que ver como con otro tipo de vida, ¿no? La vida como en la provincia, en los márgenes, su casa, su madre, su marido en la fábrica donde trabaja, como todo un repertorio de imágenes que de pronto eran otras y que me resultaban súper inspiradoras, y hice una muestra en donde tenía más que ver, como si fuera también reconociendo ese otro lugar en mí, porque es una persona que me crió y que me enseñó muchas cosas, hasta sintiendo que, por ejemplo, no sé, como que ella es una persona súper afectiva y mi mamá es como re fría, y yo me siento reidentificada mucho más con ella, de que como de algo ser muy afectiva. No sé, como como si fuera un camino del autoconocimiento en donde empecé como a conectarme con otras partes mías y bueno, no sé, entré más en ese mundo y a partir de ahí seguí como por ese camino más como de retratar y de narrar esos lugares no tan felices, o hablar más de, como que me empecé a entusiasmar más con hablar de esas otras cosas, incluso con en la forma del hacer, como en un momento la intención de la pintura era más como de realizar una imagen perfecta, y de pronto me empecé a copar con que sea más expresivo, que sea más deforme, como, no sé, medio un devenir. No fue algo que pasó, No sino hubo, que fue sí, un tránsito. fue un tránsito, sí. Igual que... No, una pregunta que se había hecho hace cosa un mes y medio atrás. Tengo un alemán que me esconde las cosas, así que no me acuerdo quién fue. Una cosa es teatro y otra cosa totalmente distinta, supongo yo, es cine. Sí. Teatro, empezó la obra, la transitaste y la terminaste. Podés sostener 1, 2, 3 estados de ánimo que te exija la obra. En cine tenés de pronto una escena que te exige a nivel emotivo mucho. ¿Cómo se vuelve a ese nivel emotivo después? Corten y una hora. ¿Claro? Sí, y es más artificial un poco todo. Vos como actriz, Sí. no sé si te pasó, seguramente te debe pasar más de una escena, de tener que jugar con lo afectivo medio a fondo y de pronto escuchar un corte y en 1 hora, 2 horas volver a eso. ¿Sí? Sí, por lo general cuando si estás haciendo una escena, quizás no es que pasa 1 hora en el medio, quizás, bueno, media hora igual, para que cambien el plano. Pero ya en sí mismo en la escena como que la carga emocional, no sé, todo está manejado de una manera muy controlada, como que hay algo medio del autocontrol, porque quizás es eso, es una escena re emocional. Por ejemplo, no sé, me pasó filmando esa película Un amor, que era una escena en donde mi personaje tenía 15 años y tenía como su primera experiencia sexual, o sea, se desvirgaba ahí en escena y era como en una especie de casa abandonada y hacía un frío esa noche, había un viento. Yo tenía que estar así como virgen, no sé qué, y era imposible, pero había que hacerlo. O sea que ya de por sí, hasta muchas veces, hasta esa emoción ya está muy trastornada por factores reales que, no sé, creo que el actor de cine tiene que tener mucho talento para manipular y saber, viste, que si
no sé, como saberse, no sé. Y después igual hay actores como Laila, que es salvaje siempre en teatro, en cine, y no sé si ella maneja el control, me parece que más que está ahí. Leila Maltz es una actriz. ¿Alguien vio Tiempo Libre, la serie de Martín Pironansky? No. Bueno, No Leila sé es si una es actriz. ignorante. No, es una serie que está en YouTube, digo, porque la pantalla está buenísima. Es una actriz que es... No son los simuladores nada más, Mateo. bueno, es buenísima. Pero no corra más de eso. Laila es como una actriz muy salvaje, muy como tiene una presencia muy fuerte y tiene algo mucho más del momento presente en ese sentido, y es eso que ella dice, como que es otra forma de encarar la actuación. Re. Sí, y esa escuela de la que venimos tiene igual que ver con tratar siempre de estar en el presente y jugar, como si fuera, bueno, vamos de vuelta, empezamos de vuelta. Como... Sí, yo lo pensaba en escena jugada, ¿no? Como, claro. Vos recordás a quién fue que me hiciste la misma pregunta, y me interesaba repetirla porque... María Elche. Ahí está. Ah, ¿y qué? Ella lo que decía era que, ¿Qué dijo? por ejemplo, En la escena hay que llorar. Me quedó grabado que ella dijo, yo pongo cara de llorar hasta que lloro. Te lo sintetizo, pero en Sí. esencia fue esto. Sí, es medio así, Digo, ¿no? cada uno debe tener medio como su Su técnica. Claro. Como que debe jugar con su propio registro emotivo de manera personal. Sí. Me imagino que no hay una Sí, regla. y quizás es una escena eso que tenés que re llorar y en una toma te sale que se te reabrió el pecho y re lloraste y después medio que actuás tu propio llanto, no sé, como si fuera que... Sí. Y quizás incluso a veces en el cine es mejor como que ni te esté pasando tanto, porque quizás es incontrolable tanta emoción y no queda lindo en la cámara, no sé, quizás es mejor como algo más chiquito, no sé. Claro, el cine es mucho más, o sea, si el teatro es más el ser de una emoción, el cine es mucho más del parecer, y hay algo como de la puesta en escena mucho más clara, que es eso que decís vos, de repente queda mejor que se vea de una manera y se tiene que ver de esa manera, y no tiene que ver tanto con cómo vos lo vivirías, Claro. sino con cómo quedaría en cámara, que eso sí es distinto en teatro. Y que, digo, me quedaba pensando con lo que preguntabas vos, que hay como distintas técnicas, digo, hay distintos como métodos de actuación. Algunos son más como lo que contaba María, de repente, no sé, uno dice que hay que acordarse de un momento triste en la vida de uno, otro agarrar y pensar en qué lo haría llorar a uno ahora, otro... Como yo son le preguntaba, distintas- ahora me acordé, como directora, como actriz y como directora, como Sí. hacía, y que como directora lo que decía era que no dejaba que los actores se queden quietos. Que en determinado momento que los hacía caminar, que de alguna forma como que no bajen. Claro, claro. Eh, No sé si alguien quiere hablar, charla. ¿Hacer alguna pregunta más? Es el momento de las dudas. Bueno, gracias por... ¿Te ¿Qué? sentís segura a futuro en tu vida? Y con este país, no sé si nadie lo puede sentirse muy seguro. Pero vos te referís a eso como algo de la vida económica o... Sí, de la vida económica y de lo que vendrá en vos artísticamente. La verdad que confío bastante en cómo van pasando las cosas. O sea, la sensación de que a lo mejor en algún momento se te termine algo, la inspiración o el lugar cómodo. Como nunca me pasó eso todavía, lo de la inspiración, así como decir más como si fuera en el taller y eso. Es algo que cada vez sentís como que crece, se Sí. ramifica, Sí. o algo que en algún momento se termine. Yo creo que es infinito, sí, como que hay algo de la creación que tiene que ver con eso, como de hacer algo que no existe, que en realidad no hay límites, como que es infinito, no. Qué bueno. Claro, es como cómo se va a acabar algo Que no existe. empezó nunca. Claro. Qué bueno, qué lindo eso que decís. Es interesante eso, lo que preguntabas de la Re linda inspiración, pregunta, como sí. de dónde sale todo eso y a dónde va un poco, que uno trata
de entender eso, pero está bueno pensarlo como así. No, y pienso que también es re importante como artista de lo que sea que hagas, vivir, además de hacer la obra, vivir la vida, no sé, tener tus relaciones, tu vínculo con tu familia, tu vínculo con tus amigos, no sé, vivir la vida también, porque si no, no tenés que narrar, no sé, como que darle a los demás, como no sé, y por eso a mí me parece que está bueno también estar en contacto con las situaciones también distintas de la vida, no solo los lugares cómodos, como qué sé yo. Mientras hacía la pregunta, Ricky, yo pensaba en lo que vos decías antes de qué difícil puede ser que se termine algo si por ahí vas pasado tu fase maníaca a un montón de muestras, a un montón de obras, a un montón de películas. Digo, eso termina inevitablemente retroalimentando a vos y seguramente a otros. Como que se va, no solo que va creciendo, sino que va mutando en todo caso. Así como este proceso que venís haciendo, por ahí va teniendo otros rubros. Totalmente, sí. Ves lo que hace el otro y decís, wow, mirá lo que hizo él con esto. O el reconocimiento de otros sobre tu obra. También, sí. Los diálogos. Re. Bueno, con esta reflexión cerramos. Nos despedimos. Gracias por venir. Gracias a vos. Gracias por invitarme.